Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a una nueva conferencia, gracias a CAMEX, Cámara Peruana de Comercio. Y bueno, el día de hoy, miércoles 28 de junio, es una conferencia un poquito con sabor a fin de semana, tenemos un feriado mañana, espero que puedan descansar de la mejor manera y reponerse para sus nuevas actividades, que para algunos se reinician el viernes, como en mi caso, y para otros probablemente hasta el día lunes, ¿no? Y bueno, en realidad para los que trabajamos en comercio exterior, los feriados son medio complicados porque tendría que ser feriado en todo el mundo para poder descansar al 100%. Bien, el día de hoy vamos a tener el tema Incoterms 2010 con bastantes ejemplos aplicativos, con alguna dinámica de preguntas que hemos preparado también el día de hoy. eh, para quienes se unen a nosotros o digamos a las conferencias que me toca dar a mí por primera vez. Mi nombre es Raúl Privat, soy administrador de negocios internacionales, 11 años de experiencia en el negocio de logística internacional, 10 años de experiencia en docencia en temas de comercio exterior y aduanas. Bien, como ya es costumbre, me gusta siempre un poco que ustedes me puedan comentar si tanto el tema de imagen como de audio nos estamos captando bien. Así que por favor, Diego, Robert, vemos aquí a Aldo, David, Edwin, Francesca, Erika, Carelia, Richard, Miguel, todos por favor, si pudieran, en un par de líneas, confirmarme por favor si tanto el audio como la recepción de la imagen es correcta. Gracias Edison por tu comentario, también gracias Robert, gracias David. Vuelvo a pasarles el link de las PPT, lo pasé hace un momento, ahí está. Por favor, muy bien, Francesca, gracias por la conformidad también. Eh, no, en el tema del audio, me comentan por ahí que es correcto. Edison, me comentas un poco que no está muy claro el tema del audio. Gracias, Aldo, por el comentario. Francesca nos pregunta cómo puede descargar el PPT. Pasé el link, lo vuelvo a pasar nuevamente. Ahí está, ahí vas a poder encontrar las PPT que igual también están aquí en la pantalla. Muy bien, entonces vamos a entrar en materia. Miguel nos dice que tiene problemas con el video. Probablemente Miguel sea un problema de conectividad. Por favor, tal vez actualizar, darle un refresh a tu computadora, a tu ordenador. Nosotros vamos a empezar ya. Y bien, el tema que nos trae y que nos reúne el día de hoy son los Incoterms 2010, ¿correcto? Incoterms en realidad, chicos, es una abreviatura y es, digamos, la unión de tres palabras: in de international, CO de commerce y terms de términos, ¿no? Lo que se traduce en términos de comercio internacional. Términos de comercio internacional o Incoterms en abreviatura. Y nosotros lo llamamos con un apellido, digamos, por decirlo de alguna manera, que es 2010, ¿ok? ¿Por qué Incoterms 2010? Porque los Incoterms se actualizan, se revisan, se observan cada 10 años. Entonces, la siguiente versión será 2020 y así sucesivamente, ¿no? Y es la Cámara Internacional de Comercio la que da todas estas revisiones y estas actualizaciones. Entonces, los Incoterms son términos de comercio internacional. Un poquito para hablar de historia, siempre es importante y siempre es interesante. Los Incoterms se inician en Francia en el año 1920. Es decir, estamos hablando de que el uso de Incoterms o términos de comercio internacional se dan ya casi 100 años, ¿no? Nos vamos para el centenario ya
97 años que se practican esos términos de comercio internacional y que han ido perfeccionándose a lo largo de la historia, y a partir del año 1980 es que se empiezan a revisar cada 10 años, ¿no? Inclusive, si analizamos un poco, la carga aérea, por ejemplo, se inició en noviembre de 1901, para ser exactos, 7 de noviembre de 1901. Entonces, digamos que para los primeros Incoterms, la carga aérea en el mundo tenía recién 19 años en la praxis. Entonces, no estaban muy desarrollados los Incoterms en relación a términos aéreos. Lo que les quiero decir con eso es que más o menos hasta el año 53-67, los Incoterms estaban más desarrollados por el transporte marítimo y el transporte ferroviario, ¿no? Que se hacía bastante, el transporte ferroviario también. Teniendo ahora una versión actual 2010 con 11 Incoterms, los cuales vamos a conocer durante esta ponencia. Muy bien, ya vimos un poquito la parte histórica de los Incoterms. Ahora veamos y entendamos cuál es la validación internacional de los Incoterms. ¿Ok? Fíjense, los Incoterms se incluyen en la Convención de Viena, que es la convención donde se trata todo lo concerniente a la compra-venta de mercancías a nivel internacional. ¿Ok? Y entonces quiere decir que básicamente los Incoterms no son normas, no son leyes, son prácticas internacionales de uso y costumbre. Y entonces cuando se cierra una negociación y tanto vendedor como comprador aceptan un término de venta, se entienden que aceptan la práctica, el uso y costumbre de la misma, ¿no? Entonces, ¿cómo esto está, digamos, de alguna manera mencionado dentro del marco del derecho comercial internacional? Pues de la siguiente manera, fíjense, en el Convenio de las Naciones Unidas sobre contratos de compra-venta internacional, que están enmarcados en el Convenio de Viena, el artículo 9 dice lo siguiente, lo vamos a leer textualmente: las partes quedarán obligadas por cualquier uso que hayan convenido y cualquier práctica que hayan establecido entre ellas. ¿Ok? Miren qué interesante. El artículo 9 del convenio de la ONU, estamos ya un poquito entrando en la rama del derecho comercial internacional, nos dice que las partes, ¿quiénes son las partes? Vendedor y comprador, quedarán obligados por cualquier uso que hayan convenido o cualquier práctica establecida entre ellos. O sea que las partes, vendedor y comprador, si convienen transar bajo los Incoterms, quedan obligados por esos Incoterms, que son prácticas internacionales. Miren qué interesante, es decir, comprador-vendedor acuerdan usar prácticas internacionales, en este caso los Incoterms, quedan obligados a cumplirlo. Ambas partes. Artículo 9, Convención de la ONU, contratos de compra-venta internacional. ¿Ok? Aquí tenemos una primera pregunta. Francesca nos dice, en una negociación, ¿es obligado hacer el uso de los Incoterms? Es obligado hacerlo, Francesca, si ambas partes están de acuerdo. Y eso te resume mucho, porque imagínate, en un contrato sin Incoterms tendrías que tener cláusula tras cláusula de dónde se debe entregar, en qué puerto se debe marcar, hasta qué punto uno debe asumir costos, hasta qué punto no, en qué situaciones de sobrecosto lo tienes que hacer tú, en cuál es tu contraparte, etcétera, ¿no? En cambio, los Incoterms ya de por sí, cada uno de ellos en automático vienen con un paquete de responsabilidades
de ambas partes. Entonces, no es una obligación usar los Incoterms en una negociación, pero resume mucho. Número uno, resume mucho. Y número dos, cero ambigüedades, cero incertidumbres. Por lo tanto, las empresas van a preferir siempre negociar a través de los Incoterms. Y cuando negocian a través de los Incoterms, según el artículo 9 del convenio de la ONU que estamos viendo, quedan obligados cada uno por esas prácticas internacionales. ¿Ok? Para entender los Incoterms de la mejor manera, debemos de concientizarnos, sensibilizar nuestro entendimiento en lo siguiente. Los Incoterms regulan, escúchenlo bien, los Incoterms regulan 4 aspectos básicos que resumen toda la operación logística. 4 puntos básicos que resumen toda la operación logística. Los Incoterms te van a decir por qué vía de transporte vas a embarcar. Entonces no hay duda si va a ser marítimo, aéreo o multimodal. Fíjense, el Incoterm te va a decir por qué vía de transporte vas a embarcar. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, y lo vamos a ver en un ratito más, que hay Incoterms que son netamente marítimos, que cuando tú transas en un determinado Incoterm, sí o sí esto va por barco, por ejemplo, ¿no? Entonces, los Incoterms regulan la vía de transporte. Lo segundo que van a regular los Incoterms, y esto es muy importante, y probablemente una de las partes más sensibles, es la transmisión de riesgo o la transmisión de responsabilidad. Es decir, el Incoterm te va a decir puntualmente, cabalmente, a partir de qué punto físico empieza la responsabilidad de la contraparte. Es decir, a partir de qué punto físico empieza y termina la responsabilidad de tu proveedor por el bien llevar de la mercancía, y a partir de qué punto físico empieza tu responsabilidad como importador por el bien llevar de la mercancía. Un tercer punto que los Incoterms van a regular es dónde se entregan las mercancías, el lugar de entrega. Y fíjate, lugar de entrega específico, sin ambigüedad. Lo entrego en el puerto, lo entrego en puerta, lo entrego en puerto descargado o sin descargar, en el terminal, en el puerto de origen o en el puerto de destino, o sea, totalmente certero. Y un cuarto punto, bastante sensible también, la cobertura de costos. ¿Qué significa esto de la cobertura de costos? Que el Incoterm va a determinar hasta dónde tu proveedor tiene que cubrir los costes operativos de la distribución física de la mercancía, y a partir de qué punto físico exacto eres tú, el importador, quien debe asumir los costes de distribución física de la mercancía. Entonces, los Incoterms regulan vía de transporte, responsabilidad, lugar de entrega y cobertura de costos. ¿Ok? Fíjense, aquí con rojo hemos puesto al final de la diapositiva que los Incoterms no regulan el medio de pago en la operación comercial. Los Incoterms no regulan el medio de pago en la operación comercial. Es decir, los Incoterms no tienen nada que ver con que tú hagas adelantos, te den crédito, no te den crédito, se pague con bank transfer o con carta de crédito o con cobranza documentaria. Los Incoterms no tienen absolutamente ninguna relación con la manera como se va a pagar por las mercancías. ¿Ok? Los Incoterms no regulan las formas de pago por las mercancías. Que nos quede eso clarísimo. ¿Ok? Bien. Objetivo principal de los Incoterms, lo vamos a subrayar aquí, delimitar obligaciones. Es decir, tener claro cuáles son las obligaciones de tu proveedor en cuanto a vía de transporte, entrega, responsabilidad y costos, y cuáles son las obligaciones tuyas como importador
igual en vía de transporte, en lugar de entrega, en costos y en responsabilidades, ¿no? ¿Ok? Y estos Incoterms lo que hacen es evitar las incertidumbres, es decir, todo queda claro en responsabilidades de vendedor y de comprador, de exportador y de importador dentro de los Incoterms, ¿ok? ¿Qué no hacen los Incoterms? O sea, ¿cuáles no son las funciones de los Incoterms? Ya hemos conocido cuáles son sus funciones ahora. ¿Qué no hacen? ¿Qué no regulan los Incoterms? Los Incoterms no son legislación. Ojo, ya lo hemos dicho hace un momento, al inicio de la ponencia. Los Incoterms no son leyes, pero sí son recomendaciones de práctica internacional reconocidas por el Convenio Internacional de Compra-Venta de las Naciones Unidas. Recuerden lo que decía el artículo 9. Si ambos convienen en hacer una práctica usual en el comercio internacional, ambos quedan obligados por esa propia práctica. ¿Ok? Entonces, no son leyes, no son normas, son prácticas internacionales a las que quedas obligado cuando hay un mutuo acuerdo de, valga la redundancia, practicarlas. ¿Ok? Muy bien. Antes de ya empezar a mencionar los Incoterms y a qué se refiere cada uno de ellos, me gustaría saber si hasta este momento, en cuestión de marco legal, en cuestión de concepto y de objetivos, tenemos claro de qué se tratan los Incoterms. Me gustaría, por favor, hacer un pequeño feedback con ustedes y que nos puedan escribir si hasta el momento vamos entendiendo y si tenemos alguna mini ronda de preguntas en este momento. Quedo encantado. A ver, vamos. Gracias, Gino. Entiendo que vamos bien hasta el momento. Por favor, si alguien tiene alguna pregunta, de repente Aldo, Carmen, Daisy, Daniel, David, Diego, Edwin, Enrique, Erika, Estefanía, Jennifer, bueno, tenemos dos Jennifers hoy, Julio, Juan Carlos, Jurbel, Carelia, Lizardo, Wendy, Robert. A ver, si alguien tiene alguna pregunta hasta el momento. Ok, gracias Jan. Gracias Jan por la retroalimentación. Muy bien. Entonces, si no tenemos aún preguntas, vamos a continuar desarrollando la ponencia. A ver, David dice, ¿qué acuerdos son los que debemos de respetar? Ok. A ver, David. Todos los países de economía de libre mercado y que están inscritos en la ONU, vamos un ratito acá de nuevo, deben de ceñirse a varias reglamentaciones de las Naciones Unidas, no solo en logística, sino en muchas cosas adicionales. Entonces, el Perú, por ejemplo, como la gran mayoría de países de economía de libre mercado, se regulan bajo el convenio de compra-venta de las Naciones Unidas, este que está aquí. ¿Ok? Entonces, al regularse en comercio internacional bajo este convenio y usar los Incoterms, quedan obligados por esos Incoterms. Entonces, al responder a tu pregunta, es el convenio de la ONU el que debemos de respetar. A ver, Gino, tienes una consulta. A ver, Julio dice, Gino, ándanos escribiendo, Gino, por favor. A ver, Julio dice, en el caso de que no se cumpla el Incoterm pactado, ¿dónde podemos seguir el proceso por el incumplimiento? Correcto. Cuando hay conflicto entre tu proveedor y tú, se llega a un arbitraje internacional. El término técnico legal es arbitraje internacional. Y tú vas a ser auspiciado por tu Cámara de Comercio. Entonces, en ese caso, tú debes dirigirte a la Cámara de Comercio de Lima para seguir bajo la asesoría de ellos todo el proceso de arbitraje, ¿no?
y obviamente hay que tener todas las pruebas del Incoterm que se pactó en la factura, en un contrato, en algún otro documento formal. Y obviamente si vas a hacer alguna imputación, tienes que tener bastante claro que tú no tienes ninguna implicancia, que más bien tú eres el afectado, ¿verdad? Gino nos dice, ¿qué es específicamente multimodal? Multimodal es cuando un transporte va a tener varias vías. Va a ser un tramo aéreo, un tramo marítimo, un tramo terrestre. Por ejemplo, ¿no? Si haces una exportación marítima a Bolivia, vas a ir por barco y en contenedor hasta el puerto de Arica. El contenedor va a descargar en Arica y va a seguir terrestre hacia Bolivia, ¿no? La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, a ese tipo de lugares. Entonces, ese es un transporte multimodal, una combinación de vías, ¿no? Como en el caso de Bolivia, que es un caso muy emblemático, vas en marítimo hasta Arica y luego sigues terrestre hasta Bolivia. ¿Ok? Un Incoterm multimodal incluye marítimo si no pudiera incluirlo, ¿no? Puede ser aéreo con terrestre, marítimo con aéreo, podría incluirlo. Es correcto, Gino, podría incluirlo. Muy bien, vamos a continuar entonces. Si tienen algunas preguntas más, las vamos escribiendo y en un momento más las seguimos resolviendo. ¿Ok? Pero quiero terminar con una pregunta de Diego que me parece interesante. Cuando es multimodal, ¿se puede usar más de un Incoterm? No. Un Incoterm es multimodal, quiere decir que un Incoterm puede combinar varias vías, pero no puedes, para una negociación, combinar más de un Incoterm. No. Multimodal significa que combinas vías de transporte, pero bajo un solo Incoterm. Muy bien. A ver, una más con Diego, por favor, para no dejar la idea suelta. Me imagino, Diego, que me preguntas el tema de las nacionalizaciones por el tema de Bolivia. No. Cuando el contenedor llega a Arica se hace un trámite de tránsito, solo un trámite de tránsito. La nacionalización termina siendo en Bolivia. Y en cualquier situación de transporte multimodal, el país donde se cambia de vehículo y de vía solo es usado como aduana de tránsito. La nacionalización se da en el punto final. Ok, continuamos. A manera didáctica, para poderlo entender mejor, se agrupan los Incoterm, en 4 grupos. Por el inicio de las siglas con las que se denomina al Incoterm. Por ejemplo, tenemos grupo E, grupo F, grupo C y grupo D. Una manera de poderlos entender es esta, ¿no? Agrupándolos por el inicio de las letras. Pero es mejor que vayamos un poquito más a profundidad. Y aquí está la denominación, ¿no? Grupo E, solamente uno que es el X-Word. En el grupo F tenemos el FCA o Free Carrier, el FAS o Free Alongside Ship, el FOB o Free On Board. En el grupo C tenemos el CFR, el CIF, el CPT, el CIP. Y en el grupo D tenemos el DAT, DAP y DDP. Ok, vamos a ir viendo cada uno de ellos. Y miren, una manera de irlos conociendo a profundidad es empezar a clasificarlos. ¿Cuáles son netamente marítimos y cuáles son multimodal? Los Incoterms que sí o sí van a ser marítimos, los Incoterms que sí o sí van a ser marítimos son FAS, FOB, CFR y CIF. Cuando tú negocias en un Incoterm FAS, en un Incoterm FOB, en un Incoterm CFR y en un Incoterm CIF, la vía de transporte de la carga va a ser marítima. Y en los otros 7, llámese el Export, el FCA, CPT, CIF, DAP, DAP y DDP,
son multimodales, es decir, pueden ser terrestres, pueden ser marítimos, pueden ser aéreos o puede ser una combinación de ellos también. ¿Ok? Entonces es una mejor manera de entenderlo. Todos los Incoterms que ustedes ven en pantalla están vigentes. Respondiendo un poco a la pregunta de Diego, el Incoterm FAST está vigente. Los 11 que ustedes ven aquí son los vigentes para la versión 2010. Empezamos con el X-Word. El X-Word es un Incoterm donde el vendedor, como ustedes lo pueden ver aquí, vende en su puerta. La responsabilidad del vendedor no va más allá de su puerta. Y es el importador el que tiene toda la responsabilidad desde el punto de origen hasta destino. El importador asume absolutamente toda la responsabilidad desde origen hasta destino. Y aquí cabría una reflexión. ¿Por qué un importador se comería el pleito, por decirlo de alguna manera, se comería el pleito de asumir toda la responsabilidad operativa desde la puerta de su proveedor hasta su puerta aquí en Lima o en alguna provincia del Perú? ¿Por qué tendría el importador que asumir todo el riesgo? Una de las respuestas es la que Robert nos estaba diciendo en el chat, por un tema de costos. Es correcto, por un tema de costos, es decir, el importador, que es un importador muy proactivo, como sé que ustedes lo son o lo van a hacer, ha pedido cotizaciones a su operador también y ha descubierto que él contratando el transporte hasta el destino le sale mucho más económico que delegando a su proveedor la contratación de ese transporte hasta destino. Sin embargo, hay un segundo motivo por el cual un importador tendría que comerse todo ese pleito, como lo hemos denominado de manera metafórica, ¿no? De trasladar desde origen hasta destino a su cuenta y riesgo. ¿Y cuál es? La negociación. ¿Y cómo es eso? Pues fíjate, tú puedes pensar que le estás haciendo una gran compra a tu proveedor, porque le estás pidiendo 5.000 unidades de algo. Pero de repente para tu proveedor, 5.000 unidades es una venta pequeña. Él vende normalmente 100.000, 200.000 unidades. Te está afectando 5.000 como para empezar a entrar en el negocio contigo. Entonces, tú eres una empresa de este tamañito y por lo tanto ves tu pedido enorme. Pero ellos son una empresa enorme y ven tu pedido de este tamañito. Entonces piensan y dicen, no, o sea, por 5.000 unidades yo no voy a poner un camión hasta el puerto, no voy a hacer trámite aduanal, no voy a desgastarme en logística. Si me quieres comprar, tú vienes a mi puerta y te llevas tu mercancía. Entonces, por un tema de poder de negociación, también podría darse que el importador se vea obligado a comprar en X-Word. ¿Ok? Porque normalmente en una negociación de comercio internacional, el más grande de los dos es el que tiene la razón. Muy bien. Entonces, este es el Incoterm X-Word, donde el importador es el que más arriesga en todo el tema logístico. Vamos a escribirlo por aquí. En el tema del X-Word, el transporte puede ser multimodal, es decir, puede haber un X-Word aéreo, un X-Word marítimo, terrestre o transporte combinado. ¿Ok? Eric nos dice, ¿quién efectúa los trámites de exportación en X-Word? Los tramita el importador. El importador los tramita porque
simplemente lo que hace el vendedor es vender en su puerta. Es el importador el que tramita, porque el proveedor o vendedor solo vende en puerta. FCA. El FCA también es multimodal. También es multimodal el FCA. Vamos a ponerlo aquí. Es multimodal. Pero en la mayoría de los casos se usa aéreo. En la mayoría de los casos se usa para el transporte aéreo. Y en el FCA lo que va a hacer el vendedor es dejar la mercancía, ¿correcto? Es dejar la mercancía en un punto acordado con el proveedor, perdón, con el importador, disculpen ustedes. El vendedor lo que va a hacer es dejar la mercancía en un punto acordado con el importador. En términos prácticos, ¿qué significa eso? Tú como importador tienes un agente de carga en Miami y tu agente de carga en Miami tiene un almacén y el proveedor tuyo lo que hace es ingresar la mercancía a ese almacén del proveedor, del agente de carga en Miami. Volvemos a recapitular. Tú como importador tienes un agente de carga en origen, en Miami, Estados Unidos, por poner un ejemplo. Y tú le dices a tu proveedor, la mercancía déjala en el almacén de mi agente de carga en Miami. Entonces, ¿qué hace el proveedor? Mete la mercancía a un vehículo, hace un tránsito interno y deja la mercancía ingresada en el almacén de tu agente de carga en origen. Así funciona el FCA. Y el vendedor tiene que asumir el transporte hasta ese lugar acordado en origen y tiene que asumir también el trámite de aduanas en origen. Y luego a partir de ese punto en adelante es el importador el que está obligado a hacer toda la logística. Entonces, cuando tú eres un importador que tiene un agente de carga en origen y ese agente de carga tiene una bodega y tú mandas a tu proveedor a que deje la carga en esa bodega, el término donde tú estás comprando es un término FCA. ¿Ok? Luego tú te vas a encargar de fletar esa mercancía por tierra, aire o mar hasta el Callao para luego dejar la mercancía lista para su liberación de aduana. ¿Ok? Gino nos pregunta, ¿y en FCA también el proveedor puede dejar la mercancía en zona primaria? Sí, pero de origen. De origen. Recuerden, miren, aquí estamos en origen, no hemos llegado al puerto. ¿Correcto? Muy bien, ese es el FCA. Luego tenemos el Incoterm ¿ok? Luego tenemos el Incoterm donde digamos que en la práctica no es muy utilitario, existe como norma internacional, pero no es muy utilitario porque significa que el vendedor tiene que dejar la mercancía, aquí está la mercancía, al costado del buque, no subirla, no la sube, solamente la deja al costado del buque. Y luego el importador es el que tiene que contratar el servicio para poderlo subir a una nave, luego fletarlo hasta el puerto del Callao y todo lo que continúa después, la liberación y la entrega final en su almacén en destino. No lo veo muy utilitario, es un punto de vista profesional, porque sería mejor que el proveedor tuyo, el vendedor, lo colocara encima del buque, ¿ok? Que lo colocara encima del buque y este Incoterm, vamos a escribirlo aquí, si es netamente marítimo, es marítimo. Vamos ahora al Incoterm FOB o Free On Board, que es uno, perdón, de los Incoterm
más famosos. Uno de los incoterms más famosos, ¿no? Aquí el vendedor va a dejar las mercancías dentro, ¿ok? Dentro del buque. Y su responsabilidad y la responsabilidad del proveedor va a terminar cuando la mercancía entra a bordo de buque. A partir de bordo de buque en adelante, la responsabilidad es del importador. ¿Ok? La responsabilidad es del importador. Hasta antes de bordo de buque, la responsabilidad era del exportador. ¿Ok? La responsabilidad del exportador hasta la borda de buque. Y a partir de la borda del buque hacia destino, la responsabilidad es del importador. Y este es un Incoterm netamente marítimo. ¿Ok? Es un Incoterm netamente marítimo. ¿Ok? Muy bien, hasta ahí hemos visto el grupo de los Incoterms F. FAS, FCA y FO. Voy a proceder a resolver algunas preguntas que tengo aquí en el chat y por favor es momento que las demás personas también asistentes puedan ir haciéndome algunas preguntas en relación a los Incoterms del grupo F para ir en orden con el tema, ¿no? Y también me gustaría que si hasta el momento alguien no tiene preguntas porque lo tiene claro, me pueda compartir ese feedback de que vamos entendiendo la ponencia, ¿no? Ok, a ver. Eric Helmayer dice, ¿existe algún plazo para que la mercadería despachada en FCA sea exportada? Mira, en Perú tienes hasta 30 días para embarcar una mercancía que ya ha sido numerada de exportación. Después de 30 días, la póliza de aduanas vence y tienes que volver a hacer todo el trámite nuevamente. Ahora, este plazo es en Perú. Los plazos en origen, si hablamos de otros países, como origen, tendríamos que revisarlo. Diego pregunta, si es FOB Callao, ¿hasta dónde la responsabilidad del proveedor? Bueno, si es FOB Callao, estamos hablando de una exportación. Y si es una exportación en términos FOB Callao, la responsabilidad del proveedor o exportador, que vendría a ser lo mismo, termina una vez que la mercancía ya ha sobrepasado la borda de buque. Francesca nos dice, no tengo claro cuál es la diferencia entre FAS, FCA y FOB. A ver, vamos rápido a mirarlo. En FOB, la responsabilidad del exportador es hasta dejar la mercancía dentro del barco, en el puerto de origen. En FAS, la responsabilidad del exportador es dejar la mercancía al costado del barco, en puerto de origen. Y en FCA, la responsabilidad del proveedor es dejar la mercancía en algún punto en origen que haya convenido previamente con el comprador. Miguel Yantoy nos dice, en FOB, el pago por el transporte marítimo lo hace el importador, correcto, porque la responsabilidad del exportador solamente es hasta borda de buque en el puerto de origen, pero la nave reservada y el flete internacional forman parte de la responsabilidad del importador, como ya lo habíamos señalado. Bien, pasamos ahora al grupo C de los Incoterms. Pero tenemos una pregunta más todavía para el grupo F. ¿Cuáles son los beneficios para el importador en términos FAS y FCA? Bueno, digamos, me estás hablando de los Incoterms F y en general
el beneficio de un importador para comprar en un Incoterm F es que el importador puede conseguir un flete internacional más competitivo y más económico que el que le puede conseguir su proveedor. Porque si te das cuenta, en los Incoterms F, toda la responsabilidad del vendedor termina en origen y el vendedor no asume, en ningún caso F no asume flete internacional. Si un importador trae las mercancías en algún término F, es porque puede conseguir un flete internacional más competitivo, con mejores condiciones que su proveedor. Gino pregunta, ¿en FCA no llega la mercadería hasta la zona del puerto o aduanas? Sí, podría llegar porque recuerda que en FCA es el lugar convenido entre proveedor, entre vendedor y comprador. Podría llegar, es el lugar convenido entre vendedor y comprador. Pero si llega hasta el puerto y es hasta el lado del buque, ya no es FCA sino FAS. Y si pasa la borda del buque se vuelve FO. Entonces, en el uso y costumbre, FCA sería una entrega del vendedor en un lugar de origen diferente a la zona de embarque. Vamos con los Incoterms del grupo C. Tenemos un Incoterm llamado CFR, y el Incoterm CFR es un Incoterm netamente marítimo, ¿ok? Netamente marítimo. Y en este caso, el vendedor asume el flete internacional. Es decir, este tramo de aquí del flete internacional es asumido por el vendedor. Pero, fíjense bien, vendedor paga el flete internacional, pero su responsabilidad termina en origen. Vamos con cuidado aquí. En los Incoterms del grupo C, vamos a ver una constante. El vendedor asume el pago sobre el flete internacional. En los Incoterms C, el vendedor asume el pago sobre el flete internacional, pero no asume la responsabilidad de lo que pueda ocurrir en el transporte internacional. Son dos cosas diferentes. En todos los Incoterms del grupo C, el hecho que el vendedor asuma el pago por el flete internacional no lo vuelve responsable de lo que pueda suceder con la mercancía en el transcurso de la travesía. Que nos quede claro, el pagar el flete no lo vuelve responsable por la travesía. Y el Incoterm CFR es un Incoterm donde el importador recibe la mercancía en el puerto de destino sin descargar encima del buque. Pero si en la travesía le sucediera algo a la mercancía y la mercancía no está asegurada, no hay nada que reclamar al vendedor, porque tú aceptaste que te venda el CFR, es decir, aceptaste que él pague el flete, pero que no asuma ninguna responsabilidad por lo que suceda en la travesía. Si quieres estar más seguro, mejor le compras en el Incoterm CIF. Incoterm CIF, que es marítimo, el Incoterm CIF, perdón, que es marítimo, ahí está, e incluye seguro. Es decir, tú le vas a pagar en términos CIF al vendedor y él te va a traer la mercancía hasta el puerto del Callao sin descargarla, hasta el puerto del Callao con la mercancía dentro del buque. Y este embarque va a tener un seguro, es decir, si la mercancía sufre un siniestro, el seguro la va a cubrir. Pero ojo, debes de preguntarle a tu proveedor, al vendedor, hey, ¿qué tipo de seguro me estás dando?
que me cubre solamente así o me cubre así. Ojo con eso. Las normas internacionales de la Cámara de Comercio en los Incoterms 2010 obligan al proveedor a vender con seguro, correcto, pero a su vez determinan que el seguro que va incluido en el SIF es un seguro de cobertura y riesgo mínimo. ¿Cómo puedes hacer que el seguro que incluye el SIF tenga mayor cobertura? Negociando con el proveedor. Luego tenemos el Incoterm CPT. El Incoterm CPT es un Incoterm multimodal. Es un Incoterm multimodal que normalmente se usa en la vía aérea. Es decir, podríamos de alguna manera decir que el CPT es la versión aérea del CFR. Quedémonos con esa idea. El CPT es la versión aérea del CFR. CPT, vamos a ponerlo aquí con mayúsculas, es la versión aérea del CFR, es decir, el proveedor va a subir el transporte hasta el aeropuerto de destino, pero sin seguro. Si pasa algo con la mercancía en la travesía aérea, no puedes imputarle culpabilidad al proveedor. La mercancía simplemente no tuvo un seguro. Por lo tanto, para una mayor seguridad, compremos en SIP. El SIP es la versión aérea, el SIP es la versión aérea del SIP. El SIP es la versión aérea del SIP, es decir, se traslada el proveedor la carga hasta el aeropuerto de destino, incluido un seguro. Pero nuevamente, ese seguro, según las reglas y las prácticas de Incoterm, es de cobertura mínima. Negocia con tu proveedor una mayor cobertura para la mercancía. ¿Ok? Muy bien. Ya hemos hablado de los Incoterms del grupo C. SIP, CFR, SIP y CPT, donde la versión aérea del CFR es el CPT y la versión aérea del SIF es el SIP. Características principales del grupo C: el vendedor asume el flete internacional, pero no asume los riesgos de lo que pueda suceder en esa travesía internacional. Recomendación: en lugar de comprar en CFR o en CPT, agreguémosle a ambos seguros, y en lugar de CFR compremos en SIF, o en lugar de CPT compremos en SIP o CIP. Muy bien, es momento de una ronda de preguntas en relación a los Incoterms del grupo C. Vamos con Julio. Julio dice, del Incoterm, uy, se movió por aquí, disculpen. Del Incoterm CFR hacia atrás, el importador es el responsable de contratar el seguro. Del Incoterm CFR hacia atrás. A ver, en CFR no hay seguro. El importador tendría que contratar un seguro. ¿Ok? No está obligado a hacerlo, pero podría hacerlo. O sea, en conclusión, en aquellos Incoterms, Julio, en aquellos Incoterms donde el vendedor no esté obligado a pagarte un seguro, en aquellos Incoterms donde el vendedor no esté obligado a pagarte un seguro, tú deberías asegurar tu carga. Es así como deberíamos de plantearlo. Me parece muy buena tu pregunta. Diego nos dice, ¿el seguro de tabla qué beneficios tiene? Ninguno. El seguro de tabla de SUNAT simplemente sirve para hacer cálculos tributarios, pero no es que la SUNAT te ponga algún seguro. Tú tienes que contratar una compañía de seguros. Edwin nos dice, ¿puedo hacer transbordo en transporte marítimo? ¿En qué casos? ¿Cómo sería el tema del seguro? Bueno, el transporte marítimo, Edwin,
muchas veces hacen transbordo, ¿no? Por ejemplo, de Callao hacia el puerto de Le Havre en Francia, vamos vía el puerto de Valencia, entonces hay un transbordo en Valencia, ¿no? Entonces, resolviendo tu pregunta, pueden haber muchos casos en los que se haga transbordo por una necesidad de rutas, independiente del Incoterm. Y el seguro debería de tener alguna cláusula que especifique que te cubre daños que se puedan dar durante el transbordo. ¿Ok? ¿Qué más tenemos por aquí? En el CPT nos dice Gino, si fuera multimodal que incluye marítimo, el exportador tendría que asumir la descarga a puerto. Sí, tendría que asumir la descarga a puerto si es puerto de tránsito. Pero si es puerto final, no, porque en CPT se llega hasta aeropuerto o puerto de origen, pero sin descargar del medio de transporte. Solamente asumiría las descargas de ser un tránsito comparadas con transbordos. Edison nos dice, como importador de carga suelta, o sea, LSL, ¿no? ¿Qué me conviene, usar SIF o SIF? ¿Qué término me conviene usar como importador de carga suelta? Si es marítimo, SIF. Edison. Si es aéreo, SIF. Richard nos dice, en el caso del SIF, digamos que compro 10.000 unidades de un producto y en el destino final me llegan 9.000 unidades del producto. ¿Qué procedimiento tomaría para ver en dónde se perdieron los otros productos? Bueno, un poquito complicado, ¿no? Porque los productos se pueden perder en el propio almacén de destino, pudieron ser en transbordo, se tendría que hacer toda la trazabilidad, ¿no? ¿Qué tendrías que hacer? Pedirle las cámaras de seguridad al almacén aquí en el Callao, pedir detalles operativos del transbordo de la naviera, tendrías que hacer, Richard, toda la trazabilidad para poder saberlo. Finalmente la compañía de seguros va a hacer toda esa trazabilidad para poder detectar en dónde se dio la incidencia y empezar a hacer los resarcimientos económicos si es que la incidencia estaba coberturada, ¿no? Muy bien, vamos a pasar ahora a los Incoterms del grupo D. Y en los Incoterms del grupo D, nosotros vamos a entender que el vendedor pone la mercancía en destino y la pone un poquito más allá del puerto. Pone la mercancía en destino y la pone un poquito más allá del puerto. Es decir, los Incoterms D incluyen la descarga, con D de descarga, como para podernos acordar un poco. Los Incoterms D incluyen la descarga, responsabilidad del vendedor. Por ejemplo, en el caso de DAT, es Delivery at Terminal, y esto puede ser multimodal, todos los D son multimodal. Lo que hace el vendedor es dejar la mercancía descargada en el terminal de almacenamiento aduanero de destino. Dejarla descargada en el terminal de almacenamiento de destino. ¿Ok? Pero ojo, en el terminal de almacenamiento de destino descargada, pero sin ningún trámite de nacionalización. De la nacionalización en adelante, responsabilidad del importador. El Incoterm D, que también es multimodal, vamos a escribirlo por aquí, el Incoterm DAP, que también es multimodal, en este caso, si el vendedor llega hasta la puerta del comprador, pero no va a asumir los derechos aduaneros propios de la nacionalización, no va a asumir los derechos aduaneros propios de la nacionalización. Y en el Incoterm LP, que también es multimodal, el vendedor asume el 100% de los costos, incluido el pago de los aranceles
y de los tributos, incluir el pago de los aranceles y de los tributos. Algunas consideraciones operativas importantes para pasarlas a manera de repaso, va a dar la redundancia. Acuérdense que cuando hacen transportes aéreos necesitan intermediar con un agente de carga. Recuerden que cuando hacen embarques marítimos de full container deben de hacerlo a través de una línea naviera. Recuerden que cuando hacen embarques marítimos consolidados deben hacerlo a través de un agente consolidador. ¿Ok? Diego nos pregunta, no me quedó muy claro el Incoterm DAT. Ok, muy bien Diego, te explico. En el Incoterm DAT el vendedor, y les explico a todos también, en el Incoterm DAT el vendedor va a llegar hasta el puerto de destino, va a asumir el flete y la responsabilidad hasta puerto de destino y va a asumir un poquito más. Que ese poquito más va a asumir el costo y responsabilidad de descargar esa carga en el terminal aéreo, en el terminal marítimo o en el terminal terrestre y la va a dejar descargada en el terminal, a diferencia de los Incoterm letra C que dejaban en puerto destino o aeropuerto destino sí, pero dentro del vehículo. El DAT va a asumir los costes de descargar hasta el terminal de almacenamiento y a partir de ese punto toma la responsabilidad del importador, nacionalizar, retirar la carga y despacharla hasta su recinto. Jan dice, en DDP el comprador asume los gastos de nacionalización también. No, en DDP el 100% de los costos logísticos son asumidos por el vendedor. El importador solo espera recibir su carga. Ok, vamos a hacer esto. Transporte interno también en DDP, sí. El vendedor asume el 100%. El 100%. A ver, ¿qué nos dice algo? En caso de que ocurra algún inconveniente, la compañía de seguro en tiempo límite debe solucionar tu problema. No tiene un tiempo, pero normalmente una compañía de seguros se tarda entre 30 y 60 días para emitir un informe y poder hacer la devolución en dinero de la mercancía siniestrada, ¿no? Mientras más complejo, más se va a demorar. En mi experiencia, entre 30 y 60 días. Muy bien. A ver, vamos a repasar un poquito para ver si hemos entendido el tema de los Incoterms. A ver, ¿quién no se puede escribir aquí? Ahora vamos a hacer al revés. Ahora yo les voy a preguntar a ustedes, ¿qué Incoterms tienen en común la vía marítima? ¿Quién lo puede escribir, por favor? ¿Qué Incoterms tienen en común la vía marítima? Por favor, alguien que nos ayude. FOB y SIF tienen en común la vía marítima, ¿correcto? A ver, una respuesta más, por favor. SIF y SIF, no, porque el SIF es multimodal. La respuesta más acertada es la que nos ha dado Gino, ¿ok? Los que tienen en común la vía marítima son FAS, FOB, CFR y SIF, que son los 100%, los que son, digamos, netamente marítimos, ¿no? ¿Ok? Gino, tienes tu barra ahí, ¿ah? ¿Ok? Siguiente. ¿Qué Incoterms incluyen la descarga marítima? ¿Qué Incoterms incluyen la descarga marítima? Vamos. No, el SIF no incluye la descarga marítima de Edison. Correcto, Gino. DAP. Muy bien, José Luis, complementando con DAP. Y la mejor respuesta es la de Edison, ¿no? Todos los del grupo D. Muy bien, Edison. Felicidades, estrellita para ti. Siguiente. ¿Qué Incoterms incluyen el pago del producto en origen
y qué Incoterms incluyen el pago del producto en destino. ¿Qué Incoterms incluyen el pago del producto en origen y qué Incoterms incluyen el pago del producto en destino? A ver, ¿quién se aventura a darnos una respuesta? ¿Qué Incoterms incluyen el pago del producto en origen y cuáles incluyen el pago del producto en destino? A ver. En origen dice Edison, Fox, FR, SIF y Edward. La respuesta es incorrecta. Recuerden, los Incoterms no incluyen formas de pago. Lo dijimos y lo pusimos con rojo al inicio de la presentación. Entonces recuerden, los Incoterms no regulan formas de pago. ¿Ok? Los Incoterms no regulan formas de pago. ¿En qué Incoterm el importador arriesga más? ¿En qué Incoterms el importador arriesga más? En Exworld, por supuesto. Por supuesto que en Exworld. Edison, el Incoterm Abu, todavía no se ha inventado, así que no lo entiendo. ¿Eh? Muy bien. El Incoterm que más se arriesga es correcto. Es en el Exworld. ¿Ok? Muy bien. Continuamos con esta dinámica. A ver, fíjense. Usted solicita a su proveedor una cotización puesta en aeropuerto de origen, ¿ah? Y otra propuesta puesta en aeropuerto de destino, incluido el seguro. ¿Qué Incoterms le está solicitando usted a su proveedor? Correcto, uno de ellos es SIP y el otro. Cuando dices, usted solicita a su proveedor una cotización puesta en aeropuerto de origen, hablamos de FCA, para el tema de APO en origen. Y SIP para aeropuerto en destino. O sea que las respuestas a esta pregunta son FCA y SIP. ¿Correcto? FCA y SIP. Si al FOB le sumamos el flete, ¿qué obtenemos? ¿Ah? A ver, FOB más flete. Muy bien. CFR. Y CFR menos seguro, si al CIF, perdón, le quitamos el seguro, ¿a qué es igual? Si al CIF le quitamos el seguro, también es CFR, ¿no? Y así podemos jugar con las ecuaciones, ¿ah? Acuérdense las ecuaciones, ¿no? Si el flete pasa aquí, si acá está sumando, acá está restando, entonces CFR menos flete igual FO. Así que así se pueden entrenar. Si a Edward le armamos los gastos hasta borda de buque, es igual a FO. Y si al SIP le quitamos el seguro y le quitamos el flete internacional, ¿en qué se convierte? ¿En FO o FCA? Muy bien Gino, muy bien a todos. ¿Ok? Última. ¿Cuál es el Incoterm menos complejo para el exportador en cuestión de costos? ¿Cuál es el Incoterm menos complejo para el exportador en cuestión de costos? El export. Correcto. Muy bien, ahí en la diapositiva les dejo algunas preguntas más. Ya el tiempo nos ha ganado, pero creo que hemos revisado lo principal. ¿Ok? ¿Qué les ha parecido la ponencia? ¿Ha estado clara? ¿Ha estado dinámica? ¿Hemos podido entender? ¿Sus preguntas han sido resueltas? Me gustaría sus opiniones. Gracias Diego, gracias Daniel, gracias Edison. Gracias. Bueno, ya que me hablan de ponencias más seguidas, yo les he traído aquí el calendario, ¿correcto? Les he traído aquí
el calendario de las conferencias que CAMEX tiene aún para lo que queda del mes, ¿no? Que en realidad estamos hablando del día de mañana, jueves 29, que habrá una ponencia de Excel empresarial, y el viernes 30, negocios familiares y pymes, ¿no? Ahí están en el calendario las ponencias que aún quedan para el día jueves y viernes. Y en este mismo link que les acabo de pasar están las fechas de las ponencias que ya han sido ejecutadas y están acompañadas de los links con los videos de las conferencias. En lo que a mí respecta, pueden encontrar todas las conferencias que van para CAMEX en junio, que son 4 contando esta, para que las puedan revisar. ¿Ok? Bien, a nombre de la Cámara Peruana de Comercio Exterior CAMEX, les agradezco por su paciencia, por haberme escuchado, haber compartido preguntas también. No se olviden de visitar la página Facebook de CAMEX, ¿no? facebook.com/CAMEX Perú, la página de CAMEX también, camexperú.org.pe. Tienes el correo informativo de CAMEX, info@camexperú.org.pe, la biblioteca de CAMEX, www.cursosonline.us. Puedes comunicarte también al 441-2692 con la señorita Lady Rueda para que los pueda ayudar con cursos y demás información. Y queden muy atentos al Facebook de CAMEX, a la web de CAMEX, escriban o llamen por teléfono para que les puedan pasar la programación que es la del mes de julio. ¿Ok? Muy bien. Y bueno, sé que los funcionarios de CAMEX están revisando también este video y están también atentos a lo que ustedes aquí están opinando, ¿no? Están preguntando o pidiendo ponencias más seguidas sobre comercio exterior, etcétera. Así que yo sé que Lady Rueda, que pilotea este tema de los cursos virtuales y de las ponencias, está tomando nota y probablemente arme algo interesante para todos ustedes. Bien, yo los dejo, disfruten su feriado, descansen, que sea reponedor para que puedan seguir con sus actividades. Así que esperemos la programación de julio para ver en qué fechas nos vamos a volver a encontrar nuevamente. Dios los bendiga grandemente a todos ustedes y a sus familias y nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Muchas gracias.